Tal, buenas tardes. Segundo vivo para hablar de encuestas que sí funcionan. Vuelvo al horario más habitual de las 3 de la tarde, más o menos, para compartirles algunas claves, ¿sí?, de cómo empezar a diseñar buenas encuestas. Voy a dar unos minutitos, ahí unos segundos nada más, a ver si tenemos a alguien en vivo, porque a esta hora ya sé que es difícil. Me gustó mucho hacerlo la vez pasada, que eran más tipo 7 de la tarde, porque se conectaron un montón de personas y pueden aprovechar a hacer las preguntas, a interactuar, a dejar sus comentarios. Así que nada, voy a ver si puedo retomar esos horarios nocturnos para que podamos realmente aprovechar la potencia del vivo. Antes de meterme, de hecho, a hablar del tema de hoy, me quedé pensando estos días mucho en la potencia que tienen hacer las cosas en vivo y los cursos en vivo. Es algo que me lo noté, lo quería comentar hoy en algún momento. Me parece que este es el momento como ideal, hacer esta pequeña apertura de preguntarles también si ustedes realmente aprovechan las sesiones en vivo. Me ha pasado de personas que se anotan a cursos y que pagan su inscripción y todo, y después no vienen. Algunas, por supuesto, hiper justificadas, que me avisan de por qué sí, por qué no. Pero hay una potencia en hacer las cosas en vivo, que si bien no es el tema de hoy, me parece que amerita la reflexión y que aprovechen, ¿no?, realmente esas instancias en las que tienen a un especialista, un referente, alguien a quien, aunque esté detrás de la pantalla, está en vivo, para aprovechar a sacarse mucho las dudas, las preguntas y realmente interactuar y romper el rol pasivo que solemos tener en esas instancias. Para mí, si un curso da lo mismo hacerlo grabado que hacerlo en vivo, no tiene sentido. O sea, hay algo que está mal desde el diseño. Hacer las cosas en vivo, para mí, se refleja un poco con este paralelismo de si voy presencial a la oficina o si voy a distancia, ¿no? Si es lo mismo estar en la oficina o estar en mi casa, es porque evidentemente algo no funciona bien, ¿no? No tiene el mismo valor. Yo creo que hay cosas que lo presencial es único, es irreemplazable y tiene que ver con las conexiones más humanas, con la interacción persona a persona, con otro vínculo, con apelar a otros sentidos que en lo digital no se da. Y en los cursos o en las capacitaciones y demás, para mí la interacción de grupo, la interacción con la persona que está del otro lado, dispuesta, abierta ahí para aprovechar, para sacarle toda la información, para sacarle todo el jugo, para aprovecharla a hacer miles de preguntas, es hiper valioso. Es hiper valioso. Ojalá a mí me regalaran horas con algunos referentes que los sigo en redes sociales, porque digo, si lo tuviera enfrente le preguntaría 1000 cosas. Y cuando estás grabado, simplemente estás como sujeto a consumir información. Entonces, más allá de que te puedan dar ejercicios, de que lo digital tiene un montón de potencia y demás, nada, quería hacer este paréntesis para decirles que cuando tengan una oportunidad de estar en un espacio sincrónico con alguien que les interesa escuchar, que lo aprovechen. Bueno, nada, cierro parroquial, me meto directamente en el tema de nuestro segundo vivo, y si no vieron el primero, se los hiper recomiendo que vayan y que lo vean, porque ahí hablamos un poco de por qué fallan las encuestas, por qué no están funcionando. Y a veces ahí hay algunos datos que nos pueden gustar o no, pero que principalmente residen en darnos cuenta de que si las encuestas fallan es porque hay algo desde el diseño que tenemos que mejorar, que hay algo desde la creación de esa encuesta, desde cómo la pensamos y desde cómo la redactamos y desde cómo la ponemos a disposición de las personas, que tiene que ser mejorado para que nosotros realmente podamos aprovechar la riqueza del instrumento. Entonces, en este segundo vivo, hoy nos vamos a meter en cuáles son las claves o cuáles son los aspectos que tenemos que considerar al diseñar una encuesta para que funcionen, ¿sí? La vez pasada vimos principalmente por qué fallan, para poder entender qué es lo que estamos haciendo mal o que nos resuene qué es lo que nosotros podemos estar fallando en este momento, y dimos 3 claves generales. Hoy vamos a profundizar un poquito más en qué queremos decir con esas claves y qué aspectos son los que tenemos que profundizar.
Si vos vas a ver este vivo en diferido, igual, escribime, mandame un mensajito, porque me va a encantar saber que lo viste, saber que te sirvió y recibir tus preguntas o recibir tus comentarios al respecto, si esto está sirviendo o no. Entonces, ¿por qué es importante aprender de encuestas? Les contaba la vez pasada que yo al principio simplemente pensaba que hacer encuestas era hacer 2 o 3 preguntas, cargarlas en un form y mandarlas. Y que con el tiempo me di cuenta de que, bueno, no era soplar y hacer botellas, que tenía que aprender algunas cosas. Y hoy veo el valor que tiene tener este conocimiento, tener esta habilidad, y por eso también creo que es valioso compartirla y que ustedes también empiecen a darse cuenta de que hacer encuestas tiene sus trucos, de que hacer encuestas tiene sus oportunidades y sus ventajas, y que yo quiero repasarles algunas. La primera, para mí, es dejar de perder tiempo y recursos haciendo cosas que no sirven. Eso es la columna vertebral de rueda de auxilio, o sea, dejar de hacer cosas que no sirven para poner nuestro foco, nuestra energía, nuestra intención, nuestra expectativa, nuestras ilusiones y también, por supuesto, nuestro tiempo y nuestra plata en hacer cosas que sí sirvan. ¿Sí? Entonces, todas las comunicaciones, proyectos, programas, encuestas que no dan resultados, hay que cambiarlas, porque es pérdida de tiempo, ahí se fuga energía. Y después nos frustramos, sentimos que no sirve, ponemos en tela de juicio nuestro valor y nuestra capacidad profesional y no tiene sentido. Además de que nos genera cuestionamientos de otras partes, ¿no? Particularmente con las encuestas hay una segunda razón de por qué hay que hacerlas bien, que es que una encuesta mal hecha o cualquier acción mal hecha genera una consecuencia que es pérdida de credibilidad, pérdida de confianza en lo que nosotros hacemos. Y esto salió un poco en el vivo anterior también y cada vez que saco el tema me lo dicen, ¿no? Es la gente está cansada de contestar encuestas, si después no van a hacer nada con esos datos, la próxima no la van a responder. Entonces, o se han quemado, ¿no? Tantas veces que ya no quieren responderla. Entonces, lejos de ser inocuo o lejos de que pase desapercibido, cuando vos haces algo y lo haces mal repetitivamente, terminás generándote un perjuicio, porque la gente pierde credibilidad en vos, en el instrumento, en lo que hace tu área y no está bueno. La tercera razón por la que para mí es importante es porque es una nueva habilidad profesional. Saber hacer buenas encuestas te posiciona y te genera un distintivo ante otros profesionales. Y eso también es parte de la columna vertebral de rueda de auxilio. Todo lo que yo hago es para que vos sumes competencias. Y yo lo viví en carne propia y por eso es que te lo recomiendo. Cuando yo empecé a hacer encuestas, no era experta en encuestas, simplemente las empecé a hacer. Y con el tiempo, que empecé también a asesorar a otras personas, simplemente porque las revisaba, les hacía algún comentario, porque me llegaban, porque eran encuestas que hacía por ahí otra área y yo las tenía que enviar y de buena onda les decía, mira, revisa esto, fíjate. ¿Qué me empezó a pasar? Me empezaron a consultar cada vez más. Empezaban a recomendarle a otras personas que al momento de mandar una encuesta me la dieran para consultar y para revisar. Y empecé a convertirme en una pseudo referente de encuestas. Entonces, no es que esto surge un día para el otro, pero sí que cuanto mejor vos sepas diseñar estos instrumentos, vas a ir generándote un potencial o un capital, ¿no? de reconocimiento dentro de tu organización que va a estar bueno. ¿Sí? Y además de volverte tal vez un referente o alguien que sabe un poquito más que el resto, esto te da la posibilidad también de empezar a expandir la cultura del dato, la cultura de la escucha en tu organización. ¿Por qué? Porque vos sabés lo que estás haciendo y para qué lo estás haciendo. Entonces, saber hacer encuestas también empieza a inculcar la mirada de los datos, la cultura de la mirada de tomar decisiones en función de algún argumento, alguna evidencia en tu organización. Ni hablar que si vos sabés hacer encuestas que te sirvan y que te funcionen, vas a tener cada vez más argumentos para defender tus ideas y tus propuestas. Lo vamos a ver en un ratito más cuando hablemos de los objetivos que perseguimos con las encuestas.
Pero si vos tenés la escucha, si vos tenés la voz de tus colaboradores documentada, porque la levantaste con este instrumento que te da metodología, que te da fidelidad, vos tenés la voz de tus colaboradores al servicio. Entonces, cuanto mejor las hagas y más utilidad tenga ese dato, más te va a servir para poder defender propuestas o para poder crear propuestas acorde a lo que realmente la gente valora, ¿sí? Sirve para cuando querés mejorar la propuesta de valor, cuando querés mejorar tal vez los beneficios, pero sirve también para poder analizar los canales que tenés disponibles, algún proyecto que estuviste haciendo. Cuando tenés la voz de los colaboradores, es siempre más evidencia para aquello que querés sostener. Y también sirve para cuestionarnos nuestra propia mirada. Ahí hay algo que yo creo que es como un doble ganar, ¿no? Pero a nosotros, cuando el dato que recibimos no es el que nos gusta al principio, nos enojamos y nos peleamos con el dato. Pero después empezamos a ver la riqueza que tiene escuchar opiniones distintas a las nuestras. Y eso pasa cuando nosotros hacemos una encuesta de satisfacción y la gente nos dice, no me gustó, o no era lo que esperaba, o no me resultó lo suficientemente bueno. La primera impresión es sentir la crítica, ¿no? Es sentir que la gente nos está diciendo algo que no nos gusta. Pero lo que nos está dando la gente cuando nos recogemos esa información es la oportunidad de mejorar. Porque si no, las cosas simplemente empiezan a no funcionar. Y nosotros no sabemos por qué, y nosotros no tenemos oportunidad de cambiar eso. Entonces, escuchar a las personas nos da la oportunidad de poder romper esos propios sesgos, esas propias cosas que nosotros no estamos viendo y mejorarlas, ¿sí? Y acá lo pongo particularmente, por ejemplo, yo hago encuestas de satisfacción de mis cursos siempre y me ha pasado que las primeras veces cuando yo estaba probando el programa de datos, por ejemplo, y me dijeron, mira, la verdad me pareció medio básico, me pareció medio simple. Otras personas me decían, es genial, me encantó, me abrió la mirada. Y yo dije, ¿cómo puede ser que sea para algunos bueno y para los otros más o menos? Porque me empecé a dar cuenta que la preparación que tenía cada uno de los alumnos es distinta. Para aquel que venía desde cero, lo que yo les daba era un valor súper grande, pero aquel que ya estaba entrenado, por él le parecía más de lo mismo. Entonces, no es que mi curso no era bueno, sino que yo tenía que empezar a seleccionar mejor para quién era mi curso. Entonces, esas posibilidades de poder tomar decisiones en función del dato son claves, porque después vemos que las cosas no funcionan y no sabemos por qué. Entonces, saber de encuestas es clave para poder empezar a accionar. Por supuesto, yo digo no solamente encuestas, sino un montón de otros instrumentos, pero particularmente hablando de este, es muy potente, ¿sí? Pero bien, es fácil decir diseñar bien las encuestas. ¿Qué significa diseñar bien las encuestas? Para mí reside en dos pilares o en dos columnas. Uno es que la información que vos pidas sea la que necesitas. Es decir, diseñar un instrumento que te dé la información que vos querés buscar. Y la otra pilar o la otra columna es lograr que la gente las responda. Si nosotros hacemos una encuesta súper bien diseñada, pero no las responde nadie, estamos igual ante un instrumento que no nos está funcionando. ¿Por qué? Porque, no sé, de 1000 personas respondieron 5 y no tiene sentido, no tiene valor estadístico, ¿no? Entonces vamos a ver, y ahora vamos a hacer este recorrido, sobre cuáles son las dimensiones, los aspectos que tenemos que considerar para que una encuesta esté bien diseñada. O al menos minimizar todos los riesgos de que no te funcione. Entonces, anota. Este es el momento donde empezás a sacar tu anotador, tu lápiz, tu papel y empezás a tomar nota de los puntos que tenés que tener en claro. Y esto que les voy a compartir es súper valioso y es gratuito, así que por favor valórenlo y denle mucho amor cuando lo vean. Uno entonces es tener claro el objetivo, y esta es una de las 3 claves que di la vez pasada, pero voy a profundizar un poquito más. ¿Qué significa tener claro el objetivo de mi encuesta? Es pensar de antemano qué quiero conseguir. Pero de verdad, ¿qué quiero conseguir? ¿Cuál es la respuesta que quiero que me den? No estoy pensando en este punto en las preguntas que voy a hacer, sino en
¿para qué voy a usar esa información? ¿A quién se la voy a mostrar? ¿Cómo la voy a mostrar? ¿Cuál es la respuesta que quiero obtener? ¿Para qué lo hago? Porque a veces las cosas son mucho más simples de lo que creemos hasta que nos metemos a redacción y elegir las preguntas. Y por ahí nuestros objetivos son mucho más simples, pero en el momento de hacer, en el momento de escribir las preguntas, nos empezamos a enroscar, nos empezamos a enredar y hacemos 50 preguntas de algo que podrían haber sido 10, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo concreto para que también podamos entender para qué estoy haciendo la encuesta. ¿Cuál es el objetivo que yo quiero con mi encuesta? Y voy a ponerle una que les va a resultar súper conocida, que es la encuesta de clima. ¿Para qué miden clima en tu organización? ¿Para qué medís vos clima en la organización? Hay un modelo, hay una rama, consciente o inconscientemente, que me dice, nosotros medimos el clima para conocer cómo está la gente. El termómetro, medir cómo estamos. Y eso requiere una cantidad de preguntas y listo, y nos arroja un resultado. Hay otras organizaciones que en realidad me dicen, no, nosotros medimos clima porque de esto queremos conocer cómo está la gente, pero está el bono de los líderes atados al número. Es decir, si se sacan más de determinada nota o si responde tanta cantidad de personas, tienen un bono. En general está más asociado a la nota. Entonces cambia un poco la cuestión, porque no es lo mismo medir para conocer, para tener un pulso o una medición de cómo está el clima en tu organización, que decir que vos estás en realidad evaluando a tus jefes. Las personas, o sea, las preguntas que incluís no son la misma y los que haces con el resultado no es lo mismo, y por lo tanto la predisposición y la presión que va a existir en los equipos para responder no es la misma. Entonces te puede variar muchísimo el resultado en función de cómo la estructures y de lo que la gente sepa que se va a hacer con ese resultado. Porque si yo al final voy a estar en realidad evaluando a mi jefe, no importa si yo estoy contento o no estoy contento, no lo voy a querer perjudicar a mi jefe, porque mi jefe se va a dar vuelta y me va a decir, ustedes no, ustedes calificaron mal. Entonces es sumamente relevante entender el objetivo real que hay detrás de una encuesta. Las dos cosas, simplemente como, bueno, yo quiero conocer, pero también voy a medir a los jefes, las dos cosas es difícil. Es difícil porque va a afectar a tu resultado y porque como vos lo presentes no va a ser lo mismo, y cuando la gente se dé cuenta del resultado real o del propósito real que tiene esa encuesta, la próxima vez que midas tampoco va a ser igual. Entonces, y de eso hay un montón de memes, ¿no? en Instagram dando vueltas que tiene que ver con eso, ¿no? Con el anonimato de las encuestas, con el final que hicieron con el resultado. Porque tiene que ver con esto, con a veces crear cuestionarios diciendo que es un propósito cuando en realidad es otro. Y eso viene muy atado también a otro de las creencias o de los mitos que se asocian a las encuestas y tienen que ver con los objetivos. Y es que una de las fallas o uno de los motivos por los cuales las personas empiezan a descreer de la utilidad de las encuestas es porque después con los resultados no se hace lo que se espera o no se hace nada, ¿no? Es como yo desde Recursos Humanos tomé una encuesta, me tomé trabajo, le pedí a la gente que la contestara, procesé todos esos datos, todo un montón de trabajo y al final no decidieron, ¿no? Los directivos decidieron no hacer nada con esto. Entonces me frustro y entonces la próxima vez pregunto ¿para qué hago esto? Y yo acá les quiero hacer la distinción, ¿no? Es que una cosa es tomar la encuesta para tener datos, para tener esa información documentada, para tener esa evidencia, y otra cosa es el proceso de toma de decisiones. Es posible que en las organizaciones es meterse en el túnel del terror, ¿no? Es meterse en otro tipo de intereses en el camino, de si lo queremos hacer o no lo queremos hacer. Entonces hay que diferenciar. Hay que diferenciar que lo que significa es yo voy a recolectar y tengo información documentada de esto y después lo que se hace con esos resultados. Hay puntos en los que se tocan y tiene que ver con esto que les decía antes.
tengamos en claro para qué queremos tomar una encuesta, seamos claros con las personas del alcance, ¿no?, de las respuestas que nos van a dar y de qué podemos hacer nosotros con eso, ¿sí? Pero es un pequeño apéndice. Yo, por supuesto, en el curso profundizo en esto y les doy claves de cómo hacer esta separación, pero en este punto me parece como es una objeción recurrente y la quería levantar, ¿sí? Bien, entonces cerramos este primer punto. Primer punto para diseñar bien una encuesta es conocer bien nosotros, clarificar nuestros objetivos. Segundo punto para tener en cuenta y hacer encuestas que sí funcionen es pensar en la estructura. La estructura es la organización, es la lógica, es cómo voy a acomodar yo las preguntas. Es qué parte es introductoria, qué parte es demográfica, qué parte es estadística y qué parte estadística de las personas y qué parte es cómo va a ir teniendo un flujo esa encuesta que resulte fácil para las personas responder, que tenga sentido. Y también empieza acá a entrar en la estructura, es bueno, cómo lo voy a acomodar en una herramienta y demás. Parte de esa estructura también entra las preguntas, ¿sí? Cómo voy a acomodar las preguntas y cómo voy a redactar las preguntas. La parte de redacción de preguntas es algo que interesa un montón y yo lo desarrollo cada vez más. En mi curso lo fui profundizando, yo hice algunos experimentos de este curso que voy a dar sobre encuestas y el tema de las preguntas sale un montón. ¿Por qué? Porque en general nos enroscamos mucho nosotros para redactar y las personas terminan respondiendo lo que entienden de la pregunta y no lo que nosotros queríamos realmente saber. Entonces hay algunos trucos, digamos, o algunas formas de poder sortear esos obstáculos para hacer que las preguntas sean simples de leer y simples de entender. Que al menos las personas puedan entender hacia dónde apunta esa pregunta, ¿sí? Y también que la redacción de esas preguntas no sea tendenciosa y que no incline hacia la respuesta, ¿sí? Y les voy a poner dos ejemplos. Hay uno que tiene que ver con cómo redacto yo y que puedo evitar eso de ser tendencioso y se llama deseabilidad social, ¿no? Evitar el sesgo de deseabilidad social. ¿Qué significa esto? Que la gente ante alguna pregunta responde lo que cree que esperan que responda, ¿sí? Respondo lo que creo que es políticamente aceptable o políticamente correcto o lo que se espera que responda. Entonces, hay algunas veces que, por ejemplo, nosotros podemos preguntar, ¿conoces cuáles son los valores de la empresa? La gente automáticamente va a responder sí, porque lo que se espera es que si yo trabajo acá, sepa cuáles son los valores de mi empresa. Algunos pueden responder como súper abiertamente y decir, no tengo idea, pero en general no quiero quedar mal. Yo no quiero quedar mal en mi trabajo, entonces respondo lo que estimo que es lo correcto. Ahora, eso puede tener muchas fallas, porque realmente puede ser que haya gente que no lo sepa. Entonces está bueno tal vez o cambiar la pregunta o preguntar diferente, ¿no? Es seleccionar cuáles de estos son nuestros valores. Entonces nosotros podemos comprobar si los que los seleccionan son los correctos o son los incorrectos. Es una sola pregunta, ocupa el mismo lugar, pero están planteadas de formas distintas. Una es saber, ¿conoces los valores, sí o no? Y otra es, bueno, elegime cuáles de estas son nuestros valores. Otro ejemplo de cómo la redacción también puede afectar a las preguntas, al resultado que obtenemos. Y por ejemplo, esto pasa mucho cuando hablamos de dinero. Una pregunta es, ¿estás conforme con lo que ganás? ¿No? Y es habitual que las personas crean, primero digan que no, digan, sí, yo tengo la posibilidad de decir que no estoy conforme, ejerzo presión para que nos ajusten los sueldos, ¿no? Es algo que la gente podría estar pensando del otro lado y que por eso no es la de las mejores preguntas que podemos hacer. Tal vez esa misma pregunta la podemos reescribir y decir, ¿crees que recibís una compensación justa por tu trabajo, por tu desempeño o por tu tarea diaria? ¿Sí? Pero hablar de que es una compensación justa ya te obliga un poquito más a reflexionar qué vas a responder. Entonces, ¿puede ser que la gente igual piense que va a contestar mal? Sí, puede ser, pero por lo menos hacemos a la reflexión y orientamos mejor qué es lo que estamos queriendo preguntar,
¿sí? Entonces, estas sutilezas de redacción, decir, bueno, lo pregunto de una manera o lo pregunto de otra, nos puede cambiar mucho el resultado. Y ese es el concepto que les quiero dejar hoy. De vuelta, es uno de los grandes temas, y así como les doy estos ejemplos, en el curso yo doy más ejemplos y vamos a revisar en vivo lo que ustedes traigan. Eso, para los que se sumaron después, al principio de todo hacía una breve reflexión sobre el valor de estar en vivo, ¿no? En los cursos, en los vivos. Y la ventaja que yo abro en los cursos es esto, ¿no? Poder traer sus propios casos y poder analizarlos ahí y decir, mira, yo redacté esto, ¿cómo lo ves? ¿Está bueno? ¿Está mal? Me parece que eso ayuda a todo el grupo y también, por supuesto, a ustedes a tener un feedback que en otros espacios los tienen que pagar en un consultor, ¿no? Bien, otro punto, ¿sí? Hablamos de objetivos, hablamos de estructura, hablamos de preguntas. Otro aspecto o dimensión para tener en cuenta al momento de diseñar buenas encuestas, ¿sí? Estamos mencionando cuáles son las dimensiones o los aspectos que tenemos que considerar al momento de crear buenas encuestas. El cuarto es las herramientas. La herramienta que voy a usar y que va a soportar mi encuesta. Esto es clave, que la herramienta que ustedes usen no sea solamente porque es la que tienen gratuita, porque es la que saben usar, porque es la que están ustedes familiarizados, es la que mejor les sirve. Eso está muy bien pensado desde yo, diseñador de encuestas. Pero yo tengo que pensar también que si esa herramienta no es accesible, no es fácil, no es intuitiva, no es accesible para los que van a responder, no va a funcionar mi encuesta. Y esto parece una pavada, pero generalmente empieza a pasar que diseñamos la encuesta a nuestra medida y no a la medida de las personas, ¿sí? Entonces, la herramienta tiene que tener muy en cuenta que la sepan usar las personas, que esté accesible y que sea funcional también al momento de las personas que tienen que responder, ¿no? Al momento en el que atraviesan, en cómo las personas van a responder esta encuesta. Y eso, por ejemplo, pasa mucho en las diferencias entre los perfiles que son bien digitales. Yo trabajo en una oficina, tengo mi computadora, pero hay otras personas que están en la calle y que tienen solamente un celular. Entonces, ¿estoy adaptando la encuesta a eso? ¿A ese tipo de acceso remoto? ¿Y qué pasa con las personas que están en espacios físicos, que no tienen acceso a nada digital, ¿sí? Las personas que están en planta, las personas que están que trabajan en territorio, ¿sí? ¿Cómo hacemos que esas personas tengan encuestas, tengan la misma posibilidad de responder encuesta que otra persona? Bueno, para eso es que tenemos que pensar en la situación realmente donde van a estar los que van a responder. Y no solamente mi realidad de estar en un área central o en una oficina. Así que, tema de herramientas es que sean fáciles, que sean accesibles, ¿sí? Y yo doy en el curso herramientas gratuitas que se pueden utilizar, herramientas que son de pago, herramientas para hacer encuestas físicas y herramientas para hacer encuestas digitales. Y físicas no me refiero a un papel, formulario escrito a mano, que era la vieja usanza, porque eso para mí sí que es muy engorroso después para procesar todo ese resultado, ¿sí? Y además, acá entra mucho de pensar en el usuario, ¿sí? Cuando elegimos la herramienta o la plataforma en la cual va a llegar esa encuesta. Otro de los puntos que es importante y que está muy atado al punto número 1 que tenía que ver con el objetivo. Y es, ¿cómo voy a mostrar el resultado? ¿Sí? Cuando yo pienso en términos de cómo muestro los resultados, empiezo a vincular, a cerrar el círculo y a pensar mucho en ese primer objetivo que teníamos, ¿sí? Por ejemplo, si yo sé, y creo que esto lo dije en el video anterior, si yo sé que voy a tener solamente 15 minutos para mostrarle mis resultados a un director ejecutivo y que no le puedo mostrar más de 2 o 3 slides porque no tiene tiempo, no me va a prestar atención y lo pierdo, yo sé que no le voy a poder mostrar más de 6 datos, 7 datos, o sea, no voy a poder darle un informe hiper completo para leer, porque no lo va a ver y porque no le es importante para él, para sus objetivos o para tomar las decisiones que tiene que tomar. Entonces,
¿qué decisiones tiene que tomar él con esos datos? ¿Para qué lo necesito que él lo vea? Eso nos va a dar el corazón de nuestra encuesta. Por ahí no tengo que hacer 50 preguntas, tengo que hacer menos y tengo que tratar de darle esa información. O por ahí lo que tengo que hacer es hacer un mix y una interpretación de distintas preguntas. Pero cómo lo voy a mostrar es clave para saber si yo la estoy diseñando bien. Y el último y el más importante y el que más me encanta, porque soy comunicadora, es la comunicación de esa encuesta. No solamente la comunicación de los resultados, sino cómo hago esa campaña de comunicación o esas acciones de comunicación que van a hacer que la gente las responda, que van a hacer que les puedas dar ese contexto de información que la gente necesita para responder. Y acá hay algo que creo que también lo dije el vivo pasado, pero me parece clave reforzar. Cuando nosotros hacemos una encuesta, el que necesita el dato somos nosotros. Con lo cual, nosotros le estamos pidiendo un favor a la gente. Eso de obligar y que la gente le tiene que responder porque es obligación y porque yo se lo pido porque soy recursos humanos, es un paradigma que no va más, pero que no va más de verdad, porque lo que termina pasando es lo que están viviendo. No te responden las encuestas. ¿Por qué? Porque tu urgencia no es la urgencia de las personas. Entonces, ir al choque con eso y decir, no, pero si yo le mandé la encuesta y le mandé 55 correos para que me respondan la encuesta y la gente no la contesta. No, la gente no lo va a contestar porque no es una cuestión de volumen de repetición. Es una cuestión de la confianza, del diseño, del acceso a la herramienta. Es una cuestión de todo ese diseño integral. Entonces, que vos lo puedas comunicar y facilitar y dar argumentos de para qué realmente necesitas ese dato, de por qué es importante, de qué vas a hacer con eso y un montón de cosas más, son claves. Entonces, ¿qué es lo que quiero proponerles en este curso rápido que voy a dar en los próximos días? Es poder tener muchas de esas claves y muchas de esas recomendaciones procesadas, ¿sí? Del aprendizaje que yo tuve, de lo que vengo estudiando, de lo que veo que pasa desde la voz de los colaboradores e incluso tomando distancia de haber trabajado yo muchos años en recursos humanos y en comunicación interna y poder tomar distancia y decir, esto que hacía yo estaba mal, esto que hice yo me llevó a que no tuviera el éxito que quería. Pruebo otras cosas y me dan resultado. Este aprendizaje acelerado es el que pueden tener ustedes en solo 2 sesiones. ¿Por qué? Porque quiero hacer cosas que sean rápidas. No teoría para que ustedes después analicen y aprendan sobre la teoría de las mediciones, que está buenísimo para el que le interese, pero para la mayoría de nosotros necesitamos un conocimiento práctico, aplicado, que aplique a mi organización, en mi momento. Entonces, eso es lo que yo les quiero brindar. Así que va a haber mucho de hacks, de trucos, de recomendaciones, de consejos. Va a haber mucho igual, sí, de esto, de método, ¿no? Es organizarla de esta manera, redactemos de esta manera, ¿sí? Prestemos atención a esto, hacerla en este momento y no el otro, usar esta herramienta y no la otra. Cosas que a ustedes les faciliten la vida. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué vamos a ver en este curso? Y acá es donde les hago la propuesta. Todo esto que estamos viendo en estos vivos son parte de empezar a entrar en calor, empezar a conocer qué hay ahí adentro, porque es todo lo que vamos a profundizar. Entonces vamos a ver cómo se ponen objetivos, vamos a ver cómo se diseña la estructura, vamos a ver cómo se redactan preguntas, vamos a ver herramientas, vamos a ver esos tips y trucos de comunicación. El curso de encuestas rápidas el curso rápido de encuestas empieza el viernes, son solo 2 sesiones, es el viernes 12 de julio, de 18:30 a 20 horas. Es un curso de 90 minutos porque estoy probando hacer sesiones más cortas y más efectivas. Y el sábado, viernes a la tarde y sábado a la mañana. El sábado es de 9:30 a 11. Igual en la bio tienen el link al todo el programa y donde pueden ver también el horario de su país, ¿sí? Para poder comparar en qué horario es el que les toca a ustedes si están en otra geografía que no es Argentina. Lo bueno de este curso rápido es que va a quedar grabado, lo van a poder ver in eternum hasta que Rueda de Auxilio esté.
van a tener material complementario, van a tener ejemplos, van a tener un montón de plantillas, pero lo valioso es también estar en vivo. Por esto que les decía al principio, los que entraron después pueden ir al inicio del vivo cuando termine y escuchar un poco la recomendación que les daba de estar en espacios que son en vivo, porque tienen una riqueza diferente, ¿sí? Hay una cuestión ahí de ejercicio, de networking, en el sentido no tanto de relacionarnos entre nosotros, que también, sino de aprovechar la experiencia de otras empresas o de otras personas y poder aprender de esos ejemplos. Este curso tiene también descuento para grupos, ¿sí? Así que me interesa especialmente porque sé que en esta cuenta hay líderes de áreas que tal vez no lo van a tomar ellos, pero sí está bueno que piensen en cómo pueden trasladar estas habilidades a sus equipos, piensen a quién pueden sumar que les pueda servir. Es como si ustedes tienen compañeros de áreas que saben que hacen encuestas, que está bueno poder compartir y divulgar este tipo de conocimientos. Yo no vi en el mercado por ahora un curso igual a este, así que me parece que está bueno para explorar y aprovecharlo. Y si no se van a sumar igual, el jueves vamos a dar otro vivo, que es el tercero que va a cerrar este ciclo, en el que vamos a hablar de cómo hacer que las personas respondan. Les voy a regalar 3 claves, solamente 3 claves, de cómo empezar a hacer que la gente las responda, ¿sí? Así que los espero el jueves. Creo que va a ser a las 14 horas. Yo había dicho que iban a ser a las 15, pero lo voy a hacer a las 14 esta vez. Así que también sé que les va a complicar estar, pero lo pueden ver en diferido. Si ustedes quieren que yo responda alguna pregunta, me la mandan por mensajito y lo puedo incluir en mi speech. Y gracias por estar, gracias por acompañarme, gracias por los mensajes que me mandan después de los vivos, porque me anima a seguir haciéndolos. Ojalá, les repito, si tienen preguntas, si esto les sirve, si le ven el valor realmente de todo esto que están obteniendo en un espacio gratuito y por Instagram, escríbanme, mándenme un mensajito, díganme si les gustó, porque a mí eso me anima, me ayuda a saber si estoy en el buen camino, y además me encanta saber que del otro lado tengo eco. Así que gracias por estar, gracias por sumarse, les mando un beso enorme y nos vemos el jueves.